Buenas tardes, hermanos. Los saluda la familia Peñuela Rodríguez, donde quiera que se encuentren a través de este medio. Vamos a continuar con la lección número 38. Nos quedamos en el punto número 2, pero como resumen, hermanos, recordemos que Pablo había estado siendo juzgado en Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Aquí, mis hermanos, se va a desarrollar todo en el Sanedrín, ¿sí? Recordemos que Pablo era un ciudadano romano y era muy importante en aquellos tiempos. Maltratar a un ciudadano romano implicaba castigos muy severos, ¿sí? En el versículo 30 del capítulo 22, el tribuno soltó a Pablo de las cadenas y lo liberó de la cárcel romana para presentarlo ante el concilio para que fuera juzgado por transgredir la ley judía. Durante este tiempo, Pablo estuvo protegido por los soldados romanos. Y aquí donde continuamos con el punto número 2, que abarca del libro de los Hechos, capítulo 23, del 1 al 5. Aquí en el 2, dos antagonistas en contraste. Pablo confrontando al sumo sacerdote. Recordemos que estaba compuesto por 71 personas. 35 y el sumo sacerdote eran 71. En este caso el acusado, que era Pablo, se encontraban en ese recinto. Dice el versículo 1, con toda buena conciencia. Hermanos, imagínense a Pablo en medio del Sanedrín, siendo juzgado por 70 ancianos y el sumo sacerdote. Recordemos la conversión de Pablo en Hechos, capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue cuando se le presentó Jesucristo. ¿Sí? Y aquí Pablo, hermanos, su vida desde ese momento se dedicó a cumplir con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo pudo decir con toda honestidad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vemos en Filipenses 1:21. Hermanos, él no estaba ahí por algún pecado o por motivo de alguna rebelión en contra de la voluntad de Dios. En el versículo 9, hermanos, que se humilla será enaltecido. Hermanos, allí termina el punto 2. En el punto 3, hermanos, que lleva como título Confusión y Consuelo. Pablo se salva por conflictos internos del Sanedrín. Que abarca el capítulo 23, versículos 6 al 11. Hermanos, aquí en el versículo 6, Pablo vio que era imposible tener un juicio justo ante el Sanedrín. Y se da cuenta que hay una gran parte de fariseos y seduceos. Y toca el tema de la doctrina de la resurrección. Pablo proclama repentinamente que él es fariseo. Hermanos, déjame decirles que los fariseos eran los conservadores del concilio y creían en la resurrección literal del cuerpo y de la existencia de los ángeles. En cambio, los saduceos era todo lo contrario. Negaban tales conceptos. Pablo consiguió el efecto deseado. Provocó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos. Hermanos, aquí Pablo provoca que en el Sanedrín hay una división. Se veía totalmente ahí, entre ellos mismos estaban discutiendo, hubo una gran discusión y dividió el Sanedrín entre los saduceos y los fariseos. En el versículo 9 nos dice, los escribas, o sea, los doctores de la ley, del lado de los fariseos, ¿sí?, no estaban dispuestos a condenar a Pablo. Estaban de acuerdo con lo que dijo Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Vamos a recordar quién era Gamaliel. Gamaliel era un gran rabí, un gran maestro de la ley, y los judíos lo respetaban mucho. Y aquí en el capítulo 5 de Hechos, del 38 al 39, vamos a recordar lo que dijo Gamaliel. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres,
se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En el capítulo 10, el tribuno, incapaz de comprobar el verdadero motivo del conflicto y temiendo por la vida de Pablo, disuelve la asamblea y manda nuevamente a Pablo a la fortaleza. O sea, lo rescata y lo lleva nuevamente a la fortaleza. Hermanos, aquí el versículo 11, que es el versículo clave de este estudio, ¿sí? Los escribas, permítame, estaba allí precisamente por haber obedecido la voluntad de Dios. Eso lo llenaba de confianza a pesar de lo delicado de su situación. Su defensa fue cortada inmediatamente por Ananías, el sumo sacerdote. Ordenó que golpearan a Pablo en la boca, porque pensó que mentía sobre tener buena conciencia delante de Dios. No sabiendo Pablo que el sumo sacerdote era el responsable, le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Era de esperarse la reacción de Pablo. El sumo sacerdote estaba sentado, ¿sí?, para juzgar conforme a la ley y al mismo tiempo transgredía la ley. La ley judía presumía la inocencia hasta que se aprobara la culpabilidad. Tanto los presentes y Pablo expresaron su sorpresa, unos por la forma de expresarse de Pablo hacia el sumo sacerdote, y Pablo por no reconocerlo. Pablo le recuerda el texto: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 22-28. Acusar al sumo sacerdote de ser pared blanqueada significaba que aparentaba una piedad exterior, mientras que en su interior era una persona corrupta. Ananías tenía todo el poder social, político y económico, pretendiendo representar a Dios. Pero era un farsante que solo pensaba en sus mismos intereses. En cambio, Pablo había perdido todo por Cristo y estaba sujeto al juicio de este sumo sacerdote. Hermanos, al pasar el tiempo, nos demuestra el farsante periodo todo por la eternidad. ¿Sí? Aquí veíamos ahí la vida que había llevado el sumo sacerdote. Mientras que el otro no solo había sido elegido por Dios como máximo portavoz y líder espiritual, sino que la muerte para él era ganancia. También recordemos a Lucas 14:11, hermanos, que nos dice la palabra: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Dice, hermanos, de nuevo, vamos, la guía soberana de Dios en la misión de Dios, de Pablo. Pablo recibe a un visitante en su celda, a Jesús mismo, y sus primeras palabras fueron: ten ánimo, Pablo. En la versión de Reina Valera actualizada 2006, las palabras son estas, hermanos: sé valiente, Pablo. Hermanos, en los momentos solitarios y en las ocasiones de mayor oscuridad, Jesús viene y consuela. Consuela a sus hermanos y a sus siervos. No los olvida. Sé valiente. Dios nunca pierde ni perderá a sus fieles, y menos a sus siervos. Y continúa en el versículo 11: así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, el testimonio de Pablo en Jerusalén es aprobado por nuestro Señor Jesucristo, y aunque estará ahí 2 años en prisión, Pablo está seguro de llegar algún día a la ciudad imperial con la palabra de Jesucristo. Hermanos, llevando su testimonio. Hermanos, este es el final del capítulo de la lección 38. Aquí, hermanos, terminamos la lección 38 y
Hermanos, este es el texto a memorizar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Hermanos, los invito a que sigan con nuestros estudios. Los invito a que estudien el capítulo 27 y 28 para la próxima lección que consiste en el cuarto viaje misionero de Pablo. Y recordemos, así como Jesucristo que le presenta a Pablo, hermanos, recordemos que no estamos solos. Que no importa en qué situación nos encontremos, Él siempre está ahí atento a nuestro llamado. Dios los bendiga, hermanos. Amén.